Bien, bloque final de Un Mundo de Sensaciones. Ya está en nuestros estudios Valeria Di Croce, autora del libro El Arca de Milei. ¿Cómo estás, Valeria? Te saludamos mientras empezamos a ver en imágenes la tapa de este libro que tuvo larguísima circulación en la Argentina y que explica un poco la construcción de poder, como bien indica su subtítulo, del presidente Javier Milei, el mundo libertario, sus influencers, su ámbito comunicacional. Te damos la bienvenida y empezamos a charlar, si querés, por acá. Gran tapa. ¿Estás orgullosa de tu tapa? Estoy orgullosa de esa tapa y del libro y de la editorial. De todo. Después lo la editorial presentaste, es Futurock, ¿no? pero lo presentó al libro, mirá que... Y ya tiene un año, un poquito más, Pero, agosto del 2024. 50 presentaciones hiciste. Y más también. Más también, Sí, mirá. sí, lo presentamos un montón. Y en las universidades, en unidades básicas, en Uno de librerías. esos libros que te pueden explicar el mundo gordo tan... Lo que está bueno del libro, y eso digo, yo siempre le agradezco a Fede de Vázquez su mirada, a Leila y a Ernesto, que es el editor, Ernesto Pico. Hubo una decisión ahí de que el libro no quedara viejo de toque y no explicara solo el momento asunción de Milei. Entonces Bien. tiene como una mirada. De hecho, el libro termina hablando de los tecnorricos. Así que Es el tema habilita del como momento. toda esta discusión. Tenía como esa mirada de, bueno, para dónde iba a ir Milei y cuál era su círculo rojo. Yo creo que es su círculo rojo digital y que está muy vinculado a todo este capitalismo de plataformas. Así que habilitaba como la continuidad. Empecemos. Sos oyente del programa, además de estar hoy sentada con nosotros, así que conoces esta dinámica final que es de foto, conversación, abierta obviamente a la mesa, quien quiera. Vamos a empezar con la foto. La 2, Nvidia, una posible burbuja financiera. Algo hablábamos de esto estas semanas con Mechi de Alessandro. Esta semana además se desprendió, por lo que leí, Peter Thiel, este hombre del cual vamos a hablar ahora, de sus posiciones en Nvidia. ¿Qué está pasando en el mundo tecnológico, justamente en esta empresa que es norteamericana? A ver, Ponele. ¿Por qué el ponele? Lo que tiene Nvidia, bueno, y su CEO, director ejecutivo, viste que Jensen depende. Huang. Exactamente. Es que es hoy por hoy, nunca se sabe la semana siguiente, es la empresa más valuada de lo que podemos considerar el capitalismo de plataformas. En este momento. En este momento, sí, es la que más ganancias tiene, la que mejor es, porque un poco todo el desarrollo de la inteligencia artificial depende, o sea, el entrenamiento de ese modelo de lenguajes, que es la inteligencia artificial generativa, depende de los chips que produce Nvidia. Entonces, podríamos decir que es la más sólida, porque es a la que más necesitan todavía, salvo que la reemplacen. Y le permitieron, digo, en toda esta lucha, ustedes han hablado bastante de eso en Un Mundo de Sensaciones, el tema de los aranceles, fueron bastante permisivos con los aranceles para que Nvidia se fuera instalando de a poco y definitivamente en Estados Unidos y no tuviera problemas arancarios como hubo al principio, ¿no? Si en esa competencia que hay entre China y Estados Unidos por el desarrollo de la inteligencia artificial, que Nvidia sufriera el ingreso con aranceles altos, hubiera encarecido mucho, y hubo ahí como esas cosas permisivas de decir, no, bueno, Ok. que él venga. Claro, los semiconductores se producen en Taiwán, más allá de Exactamente. que los diseña... Y Sí, el sí, beneficio de One es que entre los 10 tipos más ricos del mundo, el único que está ahí es él, ¿no? Digo, aparte de los más conocidos, de Elon Musk, digo, de Zuckerberg y demás, se fue ubicando, se coló entre los primeros 10 y depende de la semana que uno mire, va escalando posiciones, está noveno, octavo, séptimo, sexto. Siempre igual son los mismos apellidos y nombres cambiando de posición, ¿no? Después de la Está el gallego pandemia, de sí. Sara. Claro, que a la vez, y eso es interesante, está vinculado a el capitalismo de plataformas, porque es el tema de cómo empezaron a comercializar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria textil y demás. Han incrementado mucho sus fortunas por cómo venden. Por cómo venden. Y ahí, Dale. una cosa que me parecía interesante, Nvidia reportó esta semana ganancias bastante más altas de la previsión. Digo, pasó por encima del consenso. Lo mismo que hizo Palantir. Sí, pero bueno, digo, como una empresa gigante que provee la infraestructura. Lo siguiente que pasa es que abre la jornada, bueno, no había tal burbuja, Nvidia 3-4%, termina cerrando 1,5% abajo. Sí. Dicen, che, igual hay un problema acá. Es algo que yo, cuando Juan decía, bueno, hablemos de esto, yo lo vengo notando desde octubre del año pasado,
que es cuando empieza a haber problemas de infraestructura. En general uno se empieza a enterar cuando hay problemas en el mercado y cuando empiezan a pegar el grito, porque hubo un informe de JP Morgan advirtiendo sobre toda esta situación y sobre esta sobregeneración de expectativas que se produce. Y ahí empiezan las confusiones, porque uno dice, bueno, pero ¿Nvidia qué hace? Y Nvidia es monopólica, además, el 80% del mercado lo concentra Nvidia. O sea que ahí uno ve difícil una burbuja, porque de eso depende toda la inteligencia artificial y el desarrollo hoy de la inteligencia artificial. Pero lo que uno ve desde octubre del año pasado es una gran preocupación por la infraestructura. Por el desarrollo de centros de datos, por lo que es la infraestructura que sostenga el desarrollo de la inteligencia artificial. Mayor entrenamiento, aceleración de la inteligencia artificial en términos de procesamiento de datos, requieren más centros de datos. Y la infraestructura que hay que generar es carísima, digo. Y ahí empieza este ciclo en donde Nvidia mismo invierte en OpenAI y se empiezan a generar estos círculos en donde son siempre los 7 grandes invirtiendo entre ellos, anunciando inversiones millonarias nunca vistas en la historia de lo que es la industria en general, y el gran agujero negro es la infraestructura. De octubre del año pasado a octubre de este año la preocupación fue esa, porque es quién les alquila. Las más viejas, Microsoft, son las que tienen esa infraestructura, el resto depende mucho del desarrollo, y ahí intervienen los estados, la decisión de Trump de invertir también desde el Estado en esa infraestructura, el deseo de que se vayan a otros países. Digo, esta semana para mí el dato, no solo el de los mercados, que fue como el que más resonó, el dato fue la pelea que se da hacia el interior de los republicanos con el tema de la legislación. Digo, Donald Trump anuncia, supuestamente esta semana se conocería la decisión administrativa de una única normativa de absoluta desregulación a favor de estas empresas tecnológicas, y ponen el grito desde DeSantis hasta... Digo, los republicanos no quieren eso. No quieren que cada estado pierda la posibilidad hacia el interior de sus estados de regular a estas empresas. Entonces ahí hay una puja muy fuerte que fue como de la mano. Por un lado estaba la supuesta burbuja que empieza a crecer, cuando en realidad era una versión que venía desde septiembre, incluso aparecen las primeras notas en Bloomberg, pero esta semana fue muy fuerte la pelea a partir de ese informe de JP Morgan, de lo que pasó con las cotizaciones en Wall Street, pero sobre todo de la decisión que anuncia con la visita del príncipe saudí Donald Mohammed Trump. bin Salman, sí. Exacto. Entonces fue una semana compleja. Con noticias. Vos venís hablando mucho también de un hombre que ahora vi que el Longobardi está hablando, o sea, el ecosistema argentino empieza a hablar de Peter Thiel. Tenemos la foto número 4, Peter Thiel, J.D. Vance y Donald J. Trump, los tres, y atrás el... Peter Thiel. ¿Qué nos puedes contar? Empecemos con una primera aproximación de este hombre. ¿Quién es? ¿Qué significa? Alemán, él. Hablando de hoy, cuando hablaban de los candidatos chilenos, pensaba eso. Nacido en Frankfurt, tiene 57 años, es un personaje espectacular, no lo digo en términos de que sea bueno, ¿no? Pero es un personaje que para mí permite comprender la lógica de Silicon Valley. Él y Alex Karp, ¿no? Su socio, el filósofo de Silicon Valley, como se da en llamar. Alex Karp, que además se proclamaba de izquierda en algún momento. Exactamente. Ahora cree que lo woke es el anticristo. Digo, para Peter Thiel, Greta Grunberg es el anticristo, porque el ambientalismo es el gran problema de la humanidad. Para Alex Karp, su socio, toda la ideología woke es el anticristo. Tienen una ideología, por eso le dicen el filósofo también, ¿no? Bueno, a él le dicen el contrario en términos de su propia libro, ¿no? Biografía. Claro, no creo que la tenemos autorizada. la 5. La 5 es la foto de... Ahí está. Claro. Esta es la, vos la citaste en una entrevista, la vi. Biografía no autorizada, exactamente. Donde ahí un poco se conoce la ideología de un personaje que ha sido muy esquivo a la exposición, digo, a diferencia de lo que es un Elon Musk o un Jeff Bezos, que siempre están poniendo la carita. A esto no le gusta que se lo conozca, lo que sería el formato del empresario de siempre, lo que le decía Franco Macri a Mauricio: no te metas en política, yo quiero que nadie hable de mí, que no me conozcan. De hecho, su primera aparición pública abiertamente es en una convención republicana en 2016, diciendo él mismo, bueno, yo soy gay, porque habían salido unos artículos periodísticos de un medio que se encargó de cerrar, porque es un señor muy rencoroso. Ah, mirá. Y lo habían sacado del closet sin su consentimiento, y entonces se encargó de financiar denuncias que había en contra de ese medio hasta que logró cerrarlo, digo. Es una persona de armas tomar.
Y Peter Thiel en ese momento, en el 2016, había salido una, como si fuera un comunicado, una carta abierta de muchos empresarios de Silicon Valley, donde estaban en contra de la candidatura de Donald Trump en ese momento, en la primera administración de Donald Trump. Y en esa convención constituyente, en esa convención de los republicanos, Peter Thiel se pronuncia a favor de Trump. Dice que Trump es el único que reconoce lo que hay que hacer y que lo dice y no es un hipócrita. Lo apoya e incluso en esos primeros meses de la administración de Trump, él fue funcionario de la administración, de la primera administración, lo apoyó. Después se distanciaron. Son esas discusiones que uno siempre dice, bueno, es como Elon Musk, ¿no? Se fue, no se fue. Yo creo que nunca se distancian. O como Bannon, viste que Bannon también. Pero el distanciamiento de Peter Thiel implicó muchos contratos con su empresa Palantir de defensa, incluso hasta después que se fue Donald Trump y que siguen vigentes. Entonces fue un alejamiento como ya conseguí lo que quería. Él tiene su empresa Palantir que funda en 2003, precisamente con Alex Karp. Tiene contratos, uno de los primeros inversores fue la CIA, se dedica específicamente a defensa, ahora tiene convenios también con el Estado de Israel. Hace poquito se dejaron ver también los dos, tanto Peter Thiel como Alex Karp, con el primer ministro de Israel, con Netanyahu. Y ellos básicamente se dedican a todo lo que es inteligencia. Es como si fuera una empresa que procesa los datos que otras startups y otras empresas tienen, ¿no? Es como la gran, el gran hermano de verdad está en manos de este señor Peter Thiel. ¿Cuál crees tú, Valeria, que es la línea roja de estos tecnomultimillonarios para pelearse con Donald Trump? ¿Qué es lo que, obviamente los amarra una lógica de poder porque ellos también son muy poderosos de ida y vuelta, pero cuál es realmente el límite que para ellos puede ser un riesgo? De pelearse ellos por decisión de ellos. De distanciarse o de querer declararle algún tipo de rivalidad. Pasó con Elon Musk, ¿no? Que se peleó, pero después ahora que tuvo que volver. Sí. Estuvieron comiendo, ¿no? Yo ahí tengo una mirada muy diferente por ahí en esto de si hay o no hay una posibilidad de que se tensione y se peleen. Yo creo que estos milmillonarios son mucho más poderosos que el mismísimo Donald Trump. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, me parece que no hay una posibilidad de una pelea real. De hecho, esto, que el propio Donald Trump esta semana abra una grieta hacia el interior de su propio partido, más allá de las diferencias que existieron siempre entre los republicanos y la forma de administrar de Donald Trump, da a las claras de que hoy por hoy la economía, lo ha dicho el mismo Trump esta semana para justificar esa decisión administrativa, depende de que a la inteligencia artificial y que al desarrollo tecnológico de estas empresas les vaya bien. Él no lo permitiría, no es que los otros les falten ganas. Entonces creo que juega el juego que mejor sabe. Trump en eso, uno de sus asesores es el que permanentemente está en contacto con estos milmillonarios, se ha reunido con ellos constantemente. Entonces yo veo muy difícil una pelea, porque en términos geopolíticos, pero en términos de poder real, hoy, el lugar que hoy ocupa Trump a nivel global depende mucho de esos tecnorricos. Empecemos a ver algunas fotos de Elon Musk y su vuelta a la Casa Blanca. La 6 es la del Musk junto al Principito, ¿no? Le digo Principito, disculpen. El príncipe. Mohammed bin Salman tuvo un entredicho con una periodista de bin Salman, ¿no? No él, sino Trump, que defendió al príncipe que está acusado de haber matado a un periodista. Dijo que iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar. Eso claro. Fue una de las mejores tremendo declaraciones que se han hecho. No dijo estuvo mal, dijo, bueno, no, vamos a tratar de que no vuelva a pasar. Este fue el foro de inversión. Dijo fue un error, che, no seas mala. Dijo en un momento, claro, a mistake. El foro de inversión Estados Unidos, Arabia Saudita, y Elon Musk dijo que la inteligencia artificial va a hacer que el trabajo, este es un tema que es para el futuro analizar, y que el trabajo sea una elección personal. Y ahí tenemos una foto ahora de la vuelta de Elon Musk a la Casa Blanca, adicional a las 7. Bueno, ahí aparece con Cristiano, el jugador, Cristiano Ronaldo. A veces nosotros le pegamos mucho, o alguno le pega a Messi. Messi, la verdad, nunca tuvo esta foto. No se saca foto con nadie, Messi. En eso chapó. Es consistente. Chapó, Leo, pero ahí está. Lo defendamos. Cristiano. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no lo vamos a defender a Leo Messi? Campeón del Qatar. mundo. Y lo otro que me llamó la atención de la semana, y acá creo que hay acá se está dando una disputa que por ahí no la estamos viendo tanto en Latinoamérica porque estamos con otras preocupaciones, pero es la de el trabajo del futuro. Este es el video que subió Elon Musk, el 8. Vean este video. Estos son humanoides que son policías, médicos, cocineros, guardacostas. Esto es obviamente le está vendiendo los de
Tesla, ¿no? Ujú. Los de Optimus. Pero Todo ustedes hecho ven, con inteligencia artificial. Buen whisky. están jugando, están en el casino. Influencer. Se van a ir al casino a tomar whisky. O sea, ¿Para qué lo pará, quiero? pero tenés uno que te salva la vida, otro que está en la costa, el policía. Hay uno influencer. Este botón siempre hay uno, el que cocina. Pero y ya el del no- casino, ¿cómo lo ves? Pará, igual Bien. está el que juega y el que tira. Y croupier, pero ¿A el quién carajo le vas a vender los robots si el que juega y el que tira están los dos del otro lado? No, hay algo que está funcionando mal ahí. Igual no sé si te rescata el médico, como que no te puede hacer RCP ni nada. No sé. hay una de un cirujano, miren la 9, a ver, tenemos la 9. Este es el cirujano operando, ¿verdad? Capo. ¿Este es Te el mundo del equivocaste. futuro? ¿Qué es esto? Y tengo la contraparte de China, ¿quieren ver la contraparte de China? Por favor. Veamos la 10, lo que presentó China esta semana. Ah, pero esos son de verdad, no es IA. Esto es de verdad. Eso es de verdad. No sé. No, Estos son los, sí, es de verdad, son los Walker Los S2. cosas están, sí, pero el VTech. escenario ese es... Pueden intercambiar sus propias baterías y por tanto funcionar 24/7. Esto Tan le pasó parecido a la esta escena semana. de Yo Robot, ¿no? De la película. Los más jóvenes Sí. por ahí no la vieron. No sé, pero viste que el mundo, nosotros hablamos de los barcos norteamericanos en el Mar Caribe, eso es el siglo XIX, XX. Esto es el XXI. Y marchan como los soldados. Se también. parecen a los de Sí. Star Wars, a los blanquitos. ¿Qué se está Los cocinando Stormtroopers. acá, Vale? ¿Qué estás mirando de esto? Bueno, esto es un gran debate, ¿no? Y tiene mucho que ver con los personajes que nombrábamos recién, con Till, con Elon Musk. Faltan otros actores acá, ¿no? Sam Altman, bueno, todo este grupo. Pero hay algo con el tema del trabajo y la discusión que abrió un poco Elon Musk esta semana con la publicación de ese video. Primero lo que hay que decir es que discutir el fin de la pobreza sin discutir la riqueza concentrada en manos como las del propio Elon Musk es complicado. Entonces es un debate que abren de una manera compleja, ¿no? No, y el trabajo voluntario, como si Sí, fuera... cuando él dice, bueno, va a ser, vamos a decidir si queremos o no queremos trabajar. Bueno, entonces discutamos la renta básica, que es algo que empiezan también a discutirle a estos grandes millonarios. Sam Altman era un gran proponedor de la renta básica. Sam Altman, que tiene una pelea muy profunda con Elon Musk, sí, porque todo el desarrollo de OpenAI se hace financiado por Elon Musk. Elon Musk, en uno de sus últimos momentos de lucidez y compromiso con el planeta, antes de querer destruirlo del todo, Plot twist. dice que la inteligencia artificial iba a poner en riesgo a la humanidad, entonces como que cierra la investigación, Altman se la pone bajo el brazo, se la lleva, la comercializa, la vende, y de hecho tienen un juicio que todavía está Claro. vigente. El otro dice, me perdí un negocio. Claro, Y y vuelve. desarrolla Grok, ¿no? Digo, en Claro. esta competencia que tienen sin ningún miramiento. Y el gran problema que yo veo ahí es, primero que cuando ellos discutían qué tipo de empleos iban a reemplazar, eran aquellos empleos que ponían en riesgo la vida de las personas, ¿no? Esta idea de, bueno, aquellos trabajos de riesgo iban a ser reemplazados por estos humanoides. Y ahora cuando lo que vemos no son trabajos de riesgo. Todo. Digo, ya lo que se está... reemplacemos todos los trabajos. Bueno, y ahí es donde uno empieza a discutir, ¿no? Decir, bueno, ¿y de qué vamos a vivir el resto? Que No había ningún streamer igual, ¿eh? Nadie se animó a ser streamer. Ahí hay una cosa interesante, digo, incluso en la distribución, en el mundo de abundancia radical que estos tipos predican, es verdad que los problemas distributivos se vuelven relativamente secundarios. Ahora, hay una cosa de estas que las decía Zizek, y a mí me molesta citarlo a Zizek, pero está muy bien, que es la de, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Que es, si vos tenés un giro radical de la productividad, tenés junto con eso un aumento exponencial de las capacidades de la planificación. Quiero decir, la superioridad del mercado sobre el sistema comunista básicamente es transmisión de información. Digo, la Unión Soviética, entender que los soviéticos no querían los pantalones que producía el Estado, le tomaba 6 meses, no sé, 8, 10, no importa. Al mercado le toma lo que tarda el negocio en quebrar y otro en poner uno. Bueno, con inteligencia artificial, transmisión de datos y qué sé yo, eso te das cuenta mucho más fácil con uno tocando 2 botoncitos. Entonces, Sí. digo, vos tenés tu esquema de transmisión de información, que es este, tu esquema de productividad, que es este. El sistema que corresponde a un cambio productivo tan grande como ese no es una prolongación del capitalismo con más o menos estado de bienestar, con ingreso básico, porque nosotros hoy organizamos el mundo en torno al trabajo.
Hoy el mundo se organiza en torno a que uno trabaja para vivir y los empresarios se apropian del excedente social, la plusvalía. Entonces, sí, ahí la hay una discusión cosa siempre es simplista. por la productividad, por el tiempo. Digo, cuando uno los escucha en las conferencias que suelen dar, digo, tanto a Peter Thiel como a Elon Musk, digo, Peter Thiel ha dicho frases como hay que trabajar hasta morir. Bueno, yo quiero discutir eso y creo que somos varios los que queremos discutir si uno debería trabajar hasta morir o deberíamos, porque por un lado te prometen que estos androides y la inteligencia artificial te va a dar más tiempo, pero en realidad eso no está pasando porque a la vez estamos en un capitalismo que se basa, esa plusvalía de la que hablaban recién, en nuestro tiempo. Digo, y ahí aparece, ¿no?, esta figura de Varoufakis diciendo, bueno, ojo con esto que está pasando, él lo llama tecnofeudalismo. Hay Tenemos la algunos foto del libro de que Gianni hablan Varoufakis, la 12 es la fotografía de capitalismo de plataformas, porque la Sí. discusión es, bueno, nosotros en nuestro tiempo libre de no estar trabajando en nuestros empleos, también le estamos generando ganancias a estas empresas porque nuestro tiempo libre nutre al algoritmo, ayuda Sí. a ese modelo de lenguajes. Todo a celular, tener ¿no? El tiempo cada- libre Exactamente. Entonces, digo, él lo que plantea es que están los siervos de la nube y están los proletarios de la nube, ¿no? Y ahí la discusión es, por un lado, estas empresas flexibilizan los trabajos ya existentes. Digo, yo siempre pongo ese ejemplo. Y volviendo a lo de la burbuja que decían al principio, Uber tardó 14 años en ser rentable. No es que de un día para el otro Uber sacó ventajas considerables en sus ingresos. Y las sacó cuando encareció sus viajes y cuando ya había destruido el tipo de empleo que tenía un taxista, un remisero, había flexibilizado tan profundamente el sector que ya la ganancia es porque se convierten automáticamente en empresas monopólicas. Ese siempre es su objetivo. El propio Peter Thiel ideológicamente lo dice, que el objetivo es que una vez que vos sos monopólico ya no tenés que competir con nadie, tenés que dejar de ser creativo y todo lo que sea innovación va a depender de la empresa que monopolizó ese sector. O sea, vos por un lado tenés este tipo de plataformas que vienen a flexibilizar empleos ya existentes. Los estados que ven, como el propio Donald Trump, que dice, bueno, la única ganancia hoy viene de la mano de estos grandes empresarios tecnológicos. Entonces, apuesto todo ahí. Le permito endeudarse porque la infraestructura que necesitan requiere de mucho dinero. ¿Por qué la discusión entonces no es de qué manera los estados soberanos podrían diseñar esas infraestructuras como en su momento diseñaron las rutas, diseñaron los ferrocarriles, diseñaron la fibra óptica? Entonces, digo, me parece que siempre la discusión es sobre, bueno, de qué manera estas empresas dan soluciones tecnológicas que la política no soluciona. Bueno, discutamos cómo la política y los estados, en esto de, es un sistema que dice, bueno, y cuando destruya el planeta me voy a Marte, a colonizar Marte, con las mismas condiciones con las que ya Mirá. destruí y colonicé este Ella me da planeta. me tira los centros y yo voy poniendo cosas. La 11, la última foto que pedimos, es el sueño de este hombre. Vos antes decías la muerte. Hace la muchos vida. años, 1995 dijo que era su sueño. Pero él dice que quiere morir en Marte. Hay que conseguirle ya algo, ¿no? Por ahí era en Marte, boludo, escuchaste mal. El martes. El martes. Era- ¿Yo escuché mal? Un martes. Bueno, Que- todos es como que tienen no le una alca- obsesión. Pero como que no le alcanza nada ya, porque el chabón ya, la política de Estados Unidos estuvo ahí probando, viendo qué onda, pero el chabón quiere ir a Marte, se quiere... Ya es muy joven. Sí, tiene sí, la margen. idea de colonizar el espacio, ¿no? Sí, Digo, como que ya está, ya es como, no sé, gané todos los títulos acá, no puedo, ¿no? Como un entrenador que se queda sin objetivo. Ancelotti, ¿qué hace? Hay un gran libro de Michael Nieva, la ciencia ficción capitalista, que habla de cómo todos estos personajes se encuentran en la ciencia ficción como lo que quieren hacer con sus empresas, ¿no? Esta idea de todos varones, una especie de esa escena de Armagedón, ¿no? De, bueno, el mundo está por destruirse, seremos nosotros los que salvemos al mundo, Claro. en otro mundo, ya no en este. Y la idea que tiene Alex Karp y Thiel, que va de la mano de un poco lo que propone Elon Musk, es esta idea de decir, bueno, ya hay partes del mundo que no vale la pena ser salvadas, hay regiones que no nos interesa salvar. Es como la saquemos- película esa de los millonarios en la Exacto. colina, Oye, ¿no? hay Es una muy muy parecido buena. a eso. Hay una muy buena que aprovecho de recomendar, Pluribus, la de Vince Gilligan, muy buena. Tiene mucho que ver con esto. Está en Apple TV. Mirá vos. Recomiendo. No, yo me acordaba de la de la montaña porque son 4 millonarios. Y además representan a ellos, digo, ahí tenés a Peter Sí. Thiel, tenés a Sam Altman, ¿no? Esta idea de que ellos mismos especulan frente a la posibilidad de que se estaba destruyendo el mundo, de decir, bueno, pero yo tengo un cortafuegos que controla la inteligencia artificial, pero están subiendo las acciones, entonces no lo pongo a disposición hasta que no suban lo suficiente. Y el país de todas las crisis que aparece en la película esa se llama Argentina, Argentina. ¿no? Y su centro de datos. O sea, es que
Thiel y con lo del monopolio, y volvamos atrás en esto, creo que es interesante para nuestros oyentes. No es una teoría económica usual la que despliega Thiel sobre su modelo de negocios y el de su sector. Él reivindica los monopolios como algo intrínsecamente bueno para la innovación, digo, totalmente contrario al liberalismo clásico. Y me acordé que hubo una figura que cuando estuvo en la convención de acción conservadora en los Estados Unidos, habló en su idioma, digo, hizo básicamente una defensa de los monopolios encendida. Se conocieron en la Casa Rosada el año pasado. Ellos se encontraron 2 veces de la mano del hoy embajador argentino de Estados Unidos, Ale Oxenford. En ese momento no lo era, integraba Endeavor, ¿no? Este lugar en donde Martín Migoya preside y se reúnen todos estos tecnorricos. Pero hay una disputa muy fuerte por ese poder económico con un anclaje en la responsabilidad social empresaria. Digo, Davos mismo les queda viejo a estos personajes. Sí, Elon Musk dejó de ir. Digo, cuando uno ve si es los primeros 10 tipos más ricos del mundo no van, porque no creen en la responsabilidad social empresaria, creen que el único objetivo es ganar más dinero. Adhiere Peter Thiel a esta teoría de un filósofo francés, esta idea, ¿no?, de decir, bueno, los seres humanos ni siquiera tomamos decisiones libremente, sino que esta teoría mimética, del deseo mimético, que copiamos lo que hacen los demás. Y Peter Thiel es interesante porque él no es siquiera ingeniero. Digo, ahí también hay personalidades diferentes. Él es licenciado en arte, abogado, entendió muy tempranamente que él no tenía que inventar nada, solo invertir en los lugares adecuados. Así se hizo lugares, es el primer gran inversor de Facebook. Él invierte $500,000 en Facebook muy tempranamente. Hasta el 2022 tuvo una silla en el directorio de Facebook. Digo, en esto de las cercanías, él fue invirtiendo en todas. Les dejó el trabajo difícil a los otros. Él hace eso. Incluso tentaba a los estudiantes universitarios de Stanford, no de cualquier universidad, les daba un incentivo de $100,000 para que abandonaran la universidad y tuvieran ideas brillantes sin la presión de tener que terminar sus carreras, y lo que funcionaba, él lo desarrollaba. Digo, tienen una mirada muy de la productividad, de lo que sirve, esta idea de la razón instrumental, de estar en contra de la ilustración y del pensamiento enciclopedista. Son tipos que tienen una ideología detrás. Quiere destruir el sistema financiero internacional. Él mismo dice que el dólar es algo que debería dejar de existir. Lo compara en esto que decía Yapi de dónde resuena. Digo, hay una frase de Thiel que dice: el billete papel es peor que el papel higiénico. Digo, cosas que dijo Milei a lo largo de sus distintas exposiciones públicas. Entonces, resuena ahí esa ideología de Silicon Valley que viene cada vez más calando en estos políticos de derecha, que para mí, como singularidad, tienen apoyarse en ese poder económico. Gracias, Vale, completísimo, la verdad, el informe, la charla, siempre encantados de tenerte acá, de que nos sigas escuchando, de que vengas, de que te intercambiemos. Vamos a volver a ver la foto del libro antes de irnos, el arca de Milei, la número 1, porque me parece importante seguir difundiéndolo, y no sé si ya lo seguís presentando, pero en tal caso es un material de... Estuve en Mendoza esta semana, charlando del libro. O sea, lo seguís divulgando, lo defendés. Sí, y es lo que hay que hacer. Lo defiendo lo mucho. Seguís defendiendo y seguís ahí. Estamos contigo, somos tu ejército. De hecho, dijo Elon Musk hace poquito, dijo que su sueño de ir a Marte era llenar el arca de Noé. ¿En serio? Sí, la figura del arca sigue teniendo vigencia. Bueno, por ahí podés hacer el arca de Musk, o quién sabe qué será la próxima aventura. ¿Estás escribiendo algo o no? Estoy pensando en algo sobre ese poder económico. Estoy pensando vinculando a estos. Queremos la primicia cuando esa decisión ya se consume. En Argentina hay varios de estos también, ¿eh? Ustedes porque son un programa internacional, pero acá tenemos varios. Los Migoya Boys son bastante. Bueno, vamos cuando tengas la próxima, el próximo libro, el sucesor del Arca de Milei, te vas a venir de vuelta. Bueno, mil gracias, Vale, de verdad. Nos vamos 15-11. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a los trabajadores primero de Futu que se quedaron hasta acá. Tengo que hacer el último aviso, me disculpan, pero lo de Gringa. No le di la bola que le tenía que dar a Gringa. 15-11. Gringa está en un mundo de sensaciones
¿Por qué Gringa no es una panadería más, Shapiro? Por los ingredientes. Claro, porque Gringa fermenta 100% con masa madre natural, no tiene levadura comercial. Buenísima en la ningún comida de producto. Gringa. Estuviste comiendo la pizza como un No, campeón. Estuve Yapi se comiendo puede la comer pizza- pizza y media por eso. Sí, sí, Exactamente. sí. Trabajan con harinas limpias, orgánicas, con productores locales. Hacen sus propios malteados y leches vegetales, cuidan la materia prima y los procesos para garantizar que siempre cuentes con alimento verdadero. Los encontrás en Sánchez de Bustamante 814, a un par de cuadras de El Abasto, muy cerquita de Yunta. Almagro. Ahí a la vuelta. En el corazón Claro. de Almagro. Cuando Almagro se confunde con El Abasto. Es eso. Ahí Sánchez entre, de Bustamante. entre Córdoba y Corrientes. Sí, Sánchez de Bustamante 814, así es. Y ahí tenés el WhatsApp en pantalla. Les mando un gran abrazo a Caro Mora, que siempre la verdad que nos manda las mejores pizzas. Esa pizza que está ahí la nos mandó hoy. Una Esa maravilla. pizza que está ahí, mirá. Una maravilla. No, ay, por favor, lo que es eso, hasta ahora, 15-12. Bueno, gracias a todo el staff que estuvo hoy con nosotros, Alfredo en la edición, el Perno en la operación técnica, Fernando en la operación de video, Pablito musicalizándolos como siempre. Hoy en la producción, Valen Dazzori. Gracias, Valen. Genia Gracias, total. Valen. Va a estar también el domingo próximo porque la comandanta Paula Gornitz está en sus joda. merecidísimas. ¿Nos está viendo? ¿En serio? Sí, dijo que se estaba comiendo unos montaditos mientras escuchaba el Merecidísimo. programa. ¿Dónde estará si vacaciones. está comiendo montaditos? Merecidas vacaciones del otro lado del charco, del amplio charco. Gracias a todos por habernos soportado un programa más. Seguiremos. 8 años, 9 temporadas. Temporada que viene va a ser la 10 de este programa. Está bien. Si tenemos que durar más que la ola de derecha, Vamos a tener que seguir mucho, ¿no? se nos quedan unos años. Chau, chau, chau. Gracias a todos. Se fue.